decir, al Congreso. Allí se llama Congreso al conjunto de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, y las dos están ubicadas aquí, en el Capitolio. El poder del Congreso es inmenso porque aprueba todas las leyes que propone la Casa Blanca. Sin mayoría en las cámaras, las ideas de Trump pueden quedar bloqueadas en el Capitolio. Otro de los poderes del Congreso es el de destituir al presidente. La Cámara de Representantes puede pedirlo si detecta que ha cometido delitos muy graves como el de traición. Si se demostrase que Trump ganó las elecciones ayudado por los rusos de forma ilegal, sería un motivo para iniciar este proceso de destitución que se llama impeachment y que vimos en alguna serie como en House of Cards. Richard Nixon dimitió antes de que se completara ese proceso. Hay una cosa muy importante y es que el partido ganador no siempre obedece al presidente. Cada congresista responde primero a sus votantes y de hecho hay republicanos que ya han frenado medidas de Donald Trump como el muro con México. Reglas de juego derivadas ¿de qué? De la experiencia, de lo que hizo Estados Unidos. Pero yo pongo, por ejemplo, cito tanto a Estados Unidos, porque Estados Unidos fue la libertad política colectiva del pueblo colonizado por Inglaterra, en lo que hoy es Estados Unidos, fue esa libertad colectiva la que ganó la guerra, la que se armó con voluntarios y milicianos, con los fusiles que tenían los cazadores. Eso fue el ejército que organizó Washington y ganó la guerra. Y esa victoria fue colectiva, fue el pueblo de verdad, no un ejército, sino el pueblo armado el que gana. Y ese pueblo armado es el que, con la libertad colectiva que tiene, al haber expulsado a los que le privaban de libertad, que eran los colonos ingleses y el ejército inglés, pueden hacer la constitución que hicieron. Ahora bien, del mismo modo que pongo como ejemplo constituyente, de fuerza constituyente, la libertad política colectiva del pueblo americano que gana la guerra de independencia contra Inglaterra, también digo que esa constitución maravillosa fue en un pueblo que había esclavos, blancos y negros, más de 200 lenguas se hablaban en Estados Unidos, que no llegaba a 7 millones de habitantes cuando logró la independencia. 200 lenguas. Y todo eso ha tenido que ir venciéndolo, claro, las diferentes lenguas, los negros y blancos, o los amarillos, los chinos, los japoneses, que construyeron ferrocarriles, pues todo eso explica por qué razón Estados Unidos, que descubrió en su origen que la fuente única legitimadora de la Constitución era la libertad política colectiva, ¿por qué hoy no la tiene aplicada? Pues por esa razón que estoy diciendo. Porque tuvo que vencer tantas dificultades que poco a poco fue olvidándose de que la soberanía la tenía la libertad política colectiva, el pueblo. Y fue mediante enmiendas la que fue recordando a los constituyentes que había cuestiones nuevas que tenían que ir siendo incorporadas a la Constitución. Entonces, de manera práctica y pragmática, Estados Unidos ha ido poniendo al día muchos de los problemas que sí deben ser regulados en una constitución, pero no es consciente, Estados Unidos nunca ha sido consciente en sus universidades, ni en su inteligencia, ¿sí?, ni en sus filósofos, ni en sus grandes figuras, que las hay muchísimas, no fueron conscientes de que habían descubierto el secreto motor que se llama libertad política colectiva. Y no la han explotado culturalmente. Explotan su imperialismo en el mundo y en cambio no llevan al mundo la libertad política colectiva. Eso pasó con Europa. Vencen los Estados Unidos, imponen y ponen unas constituciones oligárquicas y se olvidan que ellos tienen libertad política colectiva y no la imponen en Europa, ni la traen en Europa, ni en la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles y Wilson, con el 1.000.000 de soldados que envió, ni en la Segunda, que derrotó a Hitler. Ese es el contrasentido de Estados Unidos. Y España no ha